El texto bíblico. Amén, amén, sí se ve. ¿El tamaño de la letra es adecuado o lo subo un poquitín más? Está perfecto, hermano. Bueno, ahí le doy un poquito más, ya algunos de mi edad ya no vemos tan fácilmente. Bien, este es un pasaje conocido. Vamos a leerlo, al menos algunos versículos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Perdón. ¿Qué hice yo acá? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de él. Amén. Bien, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiero hacer en esta tarde, hermanos? Lo que quiero es sencillamente invitarles a que hagamos un ejercicio de lectura. No vamos a hacer otra cosa sino leer el texto sagrado. Y quiero decirles que en este momento, insisto, estoy hablando con mentalidad de predicadores. Estoy hablando con mentalidad de personas que estamos apuntando al servicio a Dios, a la predicación. Entonces, mis hermanos, por eso vamos a leer este pasaje. Lo primero que nos encontramos nosotros, hermanos, cuando leemos este pasaje, principalmente del 1 al 13 de Romanos 8, y que los que escribieron el texto, o más bien los que editaron el texto para poderlo imprimir, le colocaron un título que nos distrae muchísimo, y es La vida en el Espíritu. Sí y no. Y una cosa que quiero que vayamos aprendiendo, hermanos míos, es que el predicador no puede darse el lujo de leer títulos. Porque los títulos no son malintencionados, de ninguna manera son malintencionados. Pero tienen una dificultad, y es que los títulos, a veces en buena intención se equivocan. Y el predicador no puede permitirse el darse esos títulos. Vamos a empezar a leer un poquito más calmadamente el texto. Voy a volver a compartir la pantalla para que leamos. Dice, nuevamente el texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí, en este pasaje, yo encuentro dos formas de vida. Conforme a la carne, y encuentro otra forma de vida conforme, está rebelde, está muy sensible el pad hoy. Bueno, perdónenme, hermanos, que se me fue. Por hacer más, estoy haciendo menos. Bien, usted está diciendo, hay dos maneras de vivir que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Conforme a la carne. Oh, santo, pero ¿qué nos pasa aquí hoy? Conforme a la carne nos presenta, y el otra forma de vida es conforme al Espíritu. Bien. Son las dos formas de vida. ¿Por qué digo yo que es una forma de vida? Porque este verbo andan, que sería un presente continuo,
este verbo no me habla de caminar, no me habla de desplazarme, me habla de estilos de vida. Entonces, el apóstol dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque hay unos que andan conforme a la carne y ellos sí tienen condenación, pero hay unos que andan conforme al Espíritu que no tienen condenación. Ahora miremos el versículo 2, una cosa interesante. Dice que la ley del Espíritu, o sea que el estilo de vida conforme al Espíritu, tiene una ley conforme al Espíritu, así como los que viven conforme a la carne tienen una ley de esa forma de vida. Me explico. Los que viven conforme a la carne tienen unas leyes. Los que viven conforme al Espíritu tienen otras leyes que hacen que sea, la forma de vida. Sin embargo, en el versículo 2 nos cuenta Pablo que hay unas leyes que rigen la conducta de esa forma de vida. Pero notemos una cosa interesante, y en el versículo 3 nos encontramos otra cosa. Y aquí yo quiero que noten, por favor, aquí esta palabrita, la ley. Yo quiero que por favor lo notemos, vamos a decirlo luego subrayar. Bien, si usted nota la expresión la ley, hermanos, aquí, esta ley se diferencia de esta otra ley, porque resulta que esta ley, si usted la ve, está con una mayúscula, que fue la manera que encontraron los traductores de hacernos entender que no se está refiriendo a las otras leyes como esta, sino que está hablando de la ley mosaica, la ley. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? La ley. Entonces, siendo así, encontramos tres formas de vida que nos plantea el apóstol Pablo aquí, en Romanos capítulo 8. Una forma de vida conforme al Espíritu, una forma de vida conforme a la carne y otra forma de vida de acuerdo a la ley mosaica. Bien, voy a dejar de compartir para que ustedes descansen un poquito. Entonces, eso es lo que nos presenta el apóstol Pablo. Yo quise darme a la tarea, aunque voy a hacerles un poquito de trampa, pero quiero mostrarles esto, mis hermanos. ¿Cómo grafico yo el texto? Forma de vida, la carne, el espíritu, la ley. Es lo que Pablo hasta ahora hemos leído. Bueno, no nos adelantemos. Yo sé que esto emociona porque a mí me emociona y espero emocionarlos también a ustedes. Entonces, Pablo nos presenta estos tres estilos de vida, hermano, que nosotros podemos vivir. Entonces vuelve a decir, la forma de la carne, conforme al espíritu y conforme a la ley mosaica. Sin embargo, permítanme, volvemos otra vez al texto bíblico. Sin embargo, el apóstol nos dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado. O sea, la ley que rige al espíritu me libra, a usted y a mí, nos libra de la forma de vida o de la ley del pecado que está en nosotros. Pero la ley de Moisés tiene una particularidad y es que es débil por la carne justamente porque está basada en mandamientos. No hagas, no digas, no toques, no pienses, no comas, no, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hace Dios aquí? Dice Pablo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. La ley mosaica se cumplió, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Bueno, venga, miremos el otro cuadrito para que ustedes se apropien un poco más fácilmente de este pasaje. Entonces, venga, lo que hemos venido hablando. Pablo dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de Moisés, era débil por la carne. Y justamente por eso, Jesucristo manifestado en carne me libra
de la ley mosaica. La manifestación de Dios me libra de la ley de Moisés. Y entonces ahora lo que comienza a hacer el apóstol Pablo es comienza a contar. Los que son de la carne piensan en la carne, su fin es muerte, viven según la carne, no pueden agradar a Dios, no se sujetan a Dios, su cuerpo vive, están muertos espiritualmente. Los que conforman el espíritu piensan en las cosas del espíritu, tienen vida y paz, viven según el espíritu, agradan a Dios, se sujetan a Dios, su cuerpo está muerto y están vivos espiritualmente. Si habláramos de la justificación, que son los versículos del 8 en adelante, la ley de la carne no puede justificar al ser humano, así como la ley mosaica tampoco puede justificar al ser humano, pero la ley del espíritu sí puede justificarnos a nosotros. Si nos justifica, es el estilo de vida que propone Pablo, porque su fin es vida, mientras que la ley del pecado, su fin es muerte. Bueno, ese simplemente, hermanos, quería mostrarles a ustedes cómo leo a veces. Cómo leo a veces. Y yo estoy seguro que si ustedes, hermanos, toman el texto sagrado, que es la Biblia, la palabra del Señor, quien la discute, y la vemos así, incluso sin tener los colorcitos que les puse. Bueno, es que así la leemos a blanco y negro. Y a veces nos cuesta mucho trabajo apropiárnosla. Y entonces nos resulta imposible de entender muchas cosas. Porque por naturaleza no somos tan buenos lectores. Pero sin embargo, si de pronto alguien se sienta y mientras suerve un café, como el hermano allá a 1200 metros sobre el nivel del mar, y lo grafica de esta manera y lo presentamos de esta manera, estoy totalmente convencido, mis hermanos, que nos vamos a apropiar del texto y entonces vamos a entender lo que Pablo realmente quiso decir. Nos vamos a apropiar de la información que Pablo realmente nos quiso transmitir. Pablo, su característica de ser un excelente orador y un profundo escritor y además es estrictamente, exquisitamente rico en sus apreciaciones, pues cuando uno lo descubre de esa manera, entonces dice, oh, claro, tiene razón Pablo, hay varias razones de vida. Unos viven según la carne, otros viven según el espíritu y otros viven según la ley. Cada uno tiene sus leyes. La ley del pecado para la carne, la ley del espíritu para el espíritu y la ley mosaica para la ley. Y cada cual tiene su fortaleza. La ley del espíritu tiene su fortaleza, las otras tienen sus características y sus debilidades en cuanto a justificar al ser humano. Bueno, mis hermanos, sencillamente eso es lo que quería hacer con ustedes. Compartirles, hermanos, una forma en que le invito, hermano, le animo para que leamos la Biblia, para que nos apropiemos, hermano, de la necesaria enseñanza de la palabra del Señor. Y que Dios sea quien nos ayude para de esa manera también, hermanos, poder ser edificados y bueno, también, hermanos, poder nosotros bendecir al predicar. Bien. Pregunta, mis hermanos. Simplemente alguna pregunta, algún comentario cortico, hermano, para que no rinda el tiempo hoy. No, gloria a Dios. Bien, como no hay preguntas, entonces, mis hermanos, en los libros, hermano, sé que todos lo tienen, en la página 24 de sus libros, vamos a irnos un poquito allí, hermanos, especialmente porque vamos a empezar a hablar, hermanos, hoy vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a ver lo que es el acercamiento al texto. El acercamiento al texto. Vamos a hablar sobre esto en esta tarde, en adelante, y ahora sí casi que comenzamos un poquito el trabajo exegético. Confío en Dios de que pueda llegar a ustedes y ser agradable para ustedes y para que puedan ustedes bendecir también a las personas a quienes ustedes van a predicarles.
Bueno, les decía, en la página 24 del libro hay un título grandote, acercamiento al texto, y entonces no tengo la diapositiva, pero quiero hablarles un poquito al respecto. Hablarle a ustedes, mis queridos predicadores. Normalmente, los predicadores jóvenes o nobles, vamos a cambiar ese título, predicadores nobles, porque hay algunos predicadores que no son tan jóvenes, pero son nuevos. Entonces, tenemos una ilusión de joven, de nuevo. Y es, wow, tengo un tema para predicar, un temazo para predicar. No sé si le habrá pasado. Es muy probable que les haya pasado, a mí me ha pasado. A veces va uno caminando y entonces en las vivencias, en las circunstancias, uno va derivando temas para usarlos para su predicación. Entonces uno se pone feliz y dice, tengo un tema para predicar. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero invitarles a que no lo hagamos y quiero dañarles, hermanos, su, 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 su ilusión. Bueno, ¿yo qué estoy haciendo, hermana? No sé. ¿Estarán viendo la pizarra? No sé, hermana. Sí se ve. ¿Me están viendo la pizarra? Sí. Bien, gracias, hermana. Entonces uno dice, tengo un tema para predicar. Y tenemos bueno, la alegría, y es natural que así sea. Tengo un tema para predicar. Sin embargo, hermanos míos, yo estoy dándoles a ustedes es una charla de predicaciones positivas, no de predicación temática. Por eso no estamos hablando de homilética, estamos hablando principios de predicación expositiva, que creo que es la gran necesidad. Ya hablamos de por qué. Entonces, mis hermanos, yo le quiero pedir que usted no tenga un tema para predicar. ¿Por qué? No quiero dañarle su alegría. Pero en primer lugar, hermanos, seamos un poco honestos. No tenemos, no tenemos, no tenemos, hermano, nada para decirles, bueno, decirle a la iglesia. No tengo nada. Yo no tengo nada para decirle a la iglesia. De pronto, alguno no podrá entender, ¿cómo que no? Sí tengo para decirle. No, no. Partamos del hecho, hermanos, de que la iglesia es de Dios y quien debe hablarle a la iglesia es Dios, no yo. Cuando yo quiero hablarle a la iglesia, hermanos, cuando yo termino maltratando a la iglesia. Y saben, hermanos, ¿qué hay en la cabeza de una persona que viene al culto? En la suya. Cuando usted viene para el culto, usted no viene a encontrarse con hermana Diana Montero, ni con hermana Ilse Barrios, ni con hermano Fernando Piraquillo, ni con hermana, a ver, Loeinis Daliana. No vengo a encontrarme con nadie de ellos. Y si usted viene a culto a encontrarse con alguno de ellos, pues mi hermano, entonces usted no viene a culto. Usted viene a hacer cualquier cosa, menos a culto. Pero cuando yo vengo al culto, vengo pensando en que voy a escuchar la voz de Dios, no el tema del hermano Carlos. No vengo a escuchar el tema del hermano Carlos. Vengo a escuchar la voz de Dios. Eso es lo único que me interesa. Así que, mis hermanos, la gran preocupación del predicador debe ser, no que me escuchen a mí, escuchen a Dios, que es a quien tienen que oír. Por eso, mis hermanos, la segunda cosa que vale la pena que tengamos en cuenta es que no me vinieron a escuchar. No vinieron ustedes a escuchar al predicador. La iglesia, cuando viene al culto, no viene a escuchar al predicador. Viene a escuchar a Dios. Solamente a Dios. Porque yo no tengo nada para predicarle a la iglesia. Yo como Carlos no tengo nada. Les iba a decir, y perdónenme, hermanos, si suena un poquito ofensivo. Hermanos, cuando yo creo tener algo para decirle a la iglesia, yo termino maltratando la iglesia.
Que los hermanos no oran, que los hermanos no ayunan, que las hermanitas que están mundanas, que no sé qué, que los hermanitos están mundanos. Cuando yo escucho un sermón de esas características, yo sencillamente digo, ese hermano ni preparó el sermón o le avisaron tarde, o ese hermano es un perezoso porque no se preocupó por preguntarle a Dios qué tenía para decirle a la iglesia hoy. Es que ese es el compromiso del predicador. El compromiso del predicador no es solamente predicar, el compromiso es que Dios me diga qué tengo que decir. En consecuencia, mis hermanos, yo no tengo un tema para predicar. No, no. Es que eso no es una conferencia sobre, qué sé yo, tal tema o cuál tanto tema. No, no, hermanos, realmente no. Yo no tengo un tema para predicar. Y sabe que hay un pasaje en la Biblia que me parece hermosísimo. Isaías 46:8. Dice el texto, una voz proclama. Y entonces él responde, ¿y qué voy a proclamar? Una voz dice, proclama. Imagínense que usted es el profeta Isaías. Y dice, una voz me dice, proclama, o grita, o predica. Y entonces Isaías no arranca de una vez y toma la Biblia y toma el auto y se va para donde... No, no. Se queda ahí y viene la segunda pregunta. ¿Qué voy a proclamar? Permítanme, miramos, hermanos, el texto para que ustedes lo veamos con más tranquilidad. A ver, denme un segundito que este software no es tan amigo mío todavía. Vamos a mirar, estoy diciéndoles que vamos a mirar Isaías 40 del 6 al 8. Bien, vamos a leer la Reina Valera. Vamos a leer la versión internacional. Permítame, le aumento el tamaño acá. Bien, uno me dice, proclama. Listo. Y obviamente esa voz es Dios. Me dice, proclama, proclama. Pero qué grandeza la de este hombre. ¿Y qué voy a proclamar? Esto es fundamental, mis hermanos, para el predicador. Señor, ¿qué voy a predicar? Cuando Dios usa al pastor o a quien sea para decirnos, le corresponde predicar en el culto, no sé, a ver, dígame, del martes, del jueves, del domingo en la mañana, en fin. Le están diciendo, proclama. Y lo más obvio es que nos llenemos entre alegría y susto, nos metamos una gran angustia. Pero hermano, ¿qué actitud más cristiana que esa que tengo subrayada? Dios, ¿y qué voy a proclamar? Y entonces, hermano, Dios le da el mensaje. ¿Qué es lo que tiene que proclamar? Aquí está. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo, y comienza ya listo. Y entonces ahora no se preocupe, vaya, predique, porque ya Dios le dijo qué es lo que tiene que predicar. Ya no tenga preocupaciones, no tenga angustias, porque ya Dios le dijo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, mis hermanos, eso es fundamental. Yo no tengo, ni quiero tener, hermanos, nada para predicar. Yo no tengo nada para decirle a la iglesia, entre otras cosas porque la iglesia no es mía. Y si estoy en un culto de barrios, bueno, ya no se hacen cultos de barrios porque ahora la pandemia ni eso nos deja, pero si estamos en una refam o en alguna célula o en alguna actividad evangelística, con mayor razón, hermanos, con mayor razón. Les voy a contar una experiencia y ahora vamos al espacio de tener unos 5 minutitos para preguntar. En alguna oportunidad, en la iglesia de fuimos pastores, bueno, el culto normal, gracias a Dios, todo bien, todo normal.
Y yo noté, yo estaba predicando, era un culto de 3 semanas, así que no había mucha asistencia ese día. Noté que una señora que pasaba por la calle se quedó parada en la calle, no quiso entrar. Se quedó parada en la calle escuchando la predicación. Y no fue que se quedó un ratito y continuó, no, se quedó. Terminé de predicar y yo estaba pendiente. Y bueno, oramos y después me contó y la señora siguió ahí. Entonces yo salí de una, me dejé al altar y medio saludé a algunos y permítame, yo voy para allá y seguí. Cuando me acerqué, señora, Dios la bendiga, me alegra mucho que no haya escuchado. Bueno, la parte apenas formal. Le invité a que siguiera un poquito más al templo, al menos un poquito ahí, a la puerta, a la entrada. Y le expresé mi gratitud. Entonces ella me dijo, me puse a sus órdenes, ¿qué le puedo servir? Y me dijo, pastor, ¿usted es el pastor? Dije, sí, señora, yo soy el pastor. Digo, pastor, es que iba pasando por aquí porque yo ya tomé una decisión. Yo no aguanto más. Y yo no vivo por aquí, yo vivo mucho más arriba. Pero basada en mi decisión, me vine por aquí. No tengo nada que hacer por aquí, pero pasé por aquí. Y cuando vino pasando por aquí, lo escuché predicar a usted y me pareció interesante lo que usted estaba hablando y por eso me quedé escuchando. Y bueno, señor, ¿en qué le puedo servir? No es que no aguanto más. Hasta hoy vivo yo con este hombre en esa casa. Yo me divorcio, yo la abandono. Ya, es que yo ya me fui de la casa. No es que me voy a ir, es que ya me fui. Por eso estoy aquí. Hermano, y cometí una torpeza de la cual, hermanos, me siento muy incómodo todavía cuando lo recuerdo. Ella, señora, y no visitar a un psicólogo, una terapeuta de parejas, alguien que le pueda ayudar. Y la señora me respondió que me hizo sentir terrible. Dijo, pastor, ¿qué le hace creer a usted que yo no he ido a todas esas partes? Yo ya fui al psicólogo, fui al terapeuta de parejas, fui a un sociólogo, fui hasta psiquiatra, fui a todos los profesionales. Yo quería escuchar otra voz, por eso vine a una iglesia. Ay, hermano. Me sentí profundamente avergonzado. Porque lo que usted y yo tenemos en la palabra del Señor no es una religión. No es una procura de mejoramiento de vida. Tampoco es un elevador de estándar moralista. No. El Evangelio es la respuesta de Dios. Y nuestro compromiso es dar esa respuesta de Dios. O permítame decirlo en otras palabras, que la respuesta de Dios salga con el tono de mi voz y con el tono de su voz, mis hermanos amados. Por eso, mi hermano, no tenga un tema para predicar. No lo tenga. Creo que hay que preguntarle, ¿qué grito? Está bien, Señor. Yo grito, pero ¿qué grito? Y creo que eso nos corresponde hacer y lo hacemos bien. Bueno, mis hermanos, preguntas. Hermano moderador, ayúdeme a moderar las preguntas. Corticos, 5 minuticos o 3 minuticos. Bueno, hay una pregunta aquí en el chat, dice que hablando precisamente de esos temas, que no tengamos un tema para predicar, dice, ¿qué opina usted cuando me invitan a predicar y me imponen un tema? Es un problema, para mí es un problema. Para mí es un problema. Porque ese es mi conflicto, porque yo casi no voy a campamentos. Iba. Cuando era más joven sí aceptaba invitaciones a campamentos de jóvenes. Bueno, gracias a Dios ya no se pueden hacer. Pero cuando me pasa eso yo tengo un conflicto. Le voy a contar a usted, pero por favor a usted no más, hermano o hermana que me pregunta. Yo respeto el título para que el que me invita no se sienta mal, pero yo predico lo que Dios me dé. Es mi manera de salir. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hay otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre una enseñanza y una predicación? Lo que pasa es que una predicación es una exposición en un culto que tiene unos propósitos definidos. Una enseñanza puede ser más bien de pronto otro escenario que tiene otros propósitos
un poco diferentes. A veces, hermano, hay una cantidad de términos que, bueno, yo no digo que sean pecados, porque no lo son, pero que de pronto sí caemos en imprecisiones. Por ejemplo, vamos a oír el consejo de la palabra. Oye, hermanos, ¿de cuándo acá Dios da consejos? Dios no da consejos, Dios da mandamientos. Dios manda a todo hombre que se arrepienta porque ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, yo creo que son términos un poquito que a veces conviene un poquito establecerlos. Pero si algún día me invitan a una charla a los jóvenes, hasta yo voy un poquito más relajado, pues es una charla hablando de pronto sobre la pureza de la sexualidad, sobre el mal uso o buen uso de las redes sociales, temas de actualidad, cosas por el estilo. Es una charla donde habrá una risa, donde yo utilizaré, bueno, diferentes técnicas sociométricas, donde me valdré de muchas otras. Entonces es una charla, es un conversatorio, pero un sermón ya es otra cosa. Un sermón implica la investidura de autoridad para exponer lo que Dios dijo que se dijera. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Escuchemos la última y o si no, continuamos. Vamos a continuar entonces en esta tarde. Ahora sí con el tema que pues vamos a trabajar ahora. Y es hablando un poquito sobre el acercamiento al texto. Estoy compartiendo la pantalla. Ustedes lo pueden ver, hermanos, en sus libros a partir del versículo 24. Ahorita vamos a mirar el 26. Hablar un poco sobre el acercamiento al texto. Entonces, dejando establecido, hermanos, que nosotros somos predicadores de la palabra, proclamadores de un mensaje que el Señor quiso que diéramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es aproximarnos al texto, porque el texto no siempre es tan sencillo de que nos acerquemos a él. De hecho, en la Biblia encontramos este pasaje donde Pedro, ya siendo un anciano, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 y 16, mire la apreciación que hace aquí este hermano Pedro. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué nos encontramos aquí? Que la Biblia puede ser, hermanos, usada de manera equivocada. Puede ser interpretada y expuesta no de una manera correcta. Yo quiero resaltar algo. Cuando usted y yo vemos aquí segunda de Pedro, hermano, me está hablando de un Pedro viejo. No me está hablando del Pedro impulsivo que le quitó la oreja al soldado. No me está hablando del Pedro impulsivo de Hechos capítulo 2, que en su arrojo de la llenura del Espíritu hace tremenda locución y vaya que lo hizo muy bien. No me está hablando de ese Pedro. Pedro me está hablando en una preocupación pastoral. Y si usted algún día tiene tiempito, mire, hermano, los primeros versículos de segunda de Pedro, capítulo 1, y va a encontrar que Pedro ya ni siquiera se autoproclama como apóstol. Dice Pedro, siervo de Jesucristo. Ya, el título apóstol no es relevante, ni tantas cosas. Ahora lo que importa realmente es lo que es su condición, siervo y siervo de Jesucristo. De mis hermanos, aquí lo que la Biblia nos permite ver, hermanos míos, es cómo la Biblia puede llegar a ser, de alguna manera, mal entendida
y también puede ser, hermanos, mal predicado, mal predicado. Y eso es algo que a usted y a mí nos debe preocupar muy bien a esto, porque algunos pueden mal predicarla. Miremos algunos ejemplos, hermanos. En Génesis 16, permítame dejo de compartir algunos pasajes que son un poco complicados para que los interpretemos. Génesis 16, la palabra del Señor dice, permítanme lo comparto con ustedes el texto bíblico. 16, 1 y 2. Vamos a leer la Reina Valera. Bien. Miren este pasaje. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva y quizá tendrá hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Hermanas esposas, ¿cómo ven ustedes ese pasaje? Y luego por allá encontramos nosotros que Pedro dice, hermanas, imiten a las mujeres antiguas, hagan como hicieron las mujeres antiguas. ¿Qué opinan ustedes, mis hermanas casadas, de semejante propuesta que leemos en Génesis 16? ¿Y sabe qué sorprende? Que el versículo 2 termina diciendo, y Abraham muy obedientemente atendió el ruego de su esposa, que le hacía semejante solicitud. Bueno, son pasajes difíciles. No tenemos nada de malo, no. Sencillamente son pasajes que nosotros debemos tener en cuenta. Y que la Biblia es válida, pero algo entonces tiene que tener, hermanos, para que esté ahí. Algo tiene que estar pasando. Quiero que miremos el 1 Pedro 3:6, donde Pedro dice, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de ella habéis venido a ser vosotras hijas, si hacéis bien sin tener ninguna amenaza. Entonces, mis hermanos, creo que conviene que nosotros, hermanos, ¿yo estoy compartiendo la pantalla? No. Conviene que nosotros, hermanos, tengamos en cuenta eso. Ahora, otro versículo que escuché un sermón, hermano, no lo podía creer cuando escuché el sermón. 1 Corintios 15:19. Permítanme les comparto entonces el texto. 1 Corintios 15:19. Dice, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Es una propuesta que nos deja mucho que pensar. Es una propuesta que nos... no sé, lo que me sorprendí, lo que le comentaba, es que alguna vez escuché a un hermano predicar prácticamente ridiculizando nuestra confianza en Dios, apoyado en este versículo. Y el problema es que así dice la Biblia. Ustedes lo están leyendo. Realmente así dice la palabra del Señor. De mis hermanos, creo que el predicador debe tener algunas características. Hay una cita más que la voy a leer porque es un poco intrigante. Ahora que estamos en este avalancha de pensamientos
bueno, no sé cómo llamarlos, tan liberales, que este versículo que se lo voy a compartir, a mostrar, me lo citó una persona que era homosexual. Y me lo citó para justificar que la Biblia sí aprueba el homosexualismo. Porque aquí dice, angustia tengo por ti, Jonatán. Estas son palabras de David. Angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío. Cuán dulce fuiste, amigo mío. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces, mis hermanos, estos versículos tienen que tener una explicación. Esos versículos tienen que tener una razón de ser. No puede ser que estén ahí simplemente porque están ahí. No tiene que ser que aparecieron ahí porque sí. Tienen que tener una razón de ser. Entonces, ahí es donde es necesario que antes de que empecemos a llenar nuestra boca de argumentos, de explicaciones, de una cantidad de cosas, hermano, hagamos un acercamiento verdadero al texto. Nos acerquemos, hermano, al texto como nos corresponde. Bien, mis hermanos, antes de continuar me gustaría dar espacio a alguna pregunta para que continuemos en la última sección de esta noche. Voy a preguntar cómo sabemos cuándo Dios nos da ese mensaje, cuándo nos habla Dios acerca del mensaje que vamos a predicar. Hermano, le tengo una contrapregunta. ¿Usted hizo la tarea? Solamente 16 hermanos hicieron la tarea. Recuerden, hermanos, no quiero sonar regañón. Recuerden algo, por favor. Tenemos la palabra de Dios, que no es un libro, es la palabra. Que bendito Dios está con nosotros. Al leer la Biblia, estamos leyendo la palabra. Y ese versículo, yo usé una palabra el viernes pasado, que se engancha, que se nos quedó ahí enganchado en el corazón. Ese versículo es la palabra de Dios para nosotros, o para mí. Ahora que leía, hermanos, las respuestas de algunos de ustedes que me compartieron a través de la hermana Lilian, yo me quedé mirando, ¿y qué le diría Dios ahí? Que recuerde que Dios le dijo a usted, si usted colocó y Judas se ahorcó y usted le quedó eso en el corazón, ¿y por qué Dios le dice a usted que usted se ahorque? ¿Me hago entender? Usted, hermano, que hizo la pregunta. Yo sé que Dios me habla cuando la palabra se queda en mi corazón y no la palabra del pastor tal, del hermano tal. No. Acostumbrémonos a oír a Dios. A Dios. Por eso el creyente debe leer, el predicador debe leer la Biblia muchísimo, debe leerla. Debe ser un lector de la Biblia diario. Con eso no estoy diciendo que se pase todo el día leyendo y que no vaya a trabajar para que, por estar leyendo la Biblia, ni que sostenga a su familia y descuide a su familia por estar leyendo la Biblia. Eso no es verdad. Un capítulo se lee en 3 minutos. El tinto allá del hermano de la sierra todavía está caliente, a pesar del frío, y usted ya leyó un capítulo de la Biblia. Es cuestión de disciplina, es cuestión de orden, y bueno, Dios nos puede ayudar. Mi hermana Lilian y hermanos, regálenme, hermanos, ¿yo me puedo pasar unos minuticos, hermana Lilian? Con toda confianza. Muchas gracias, hermanos, por su generosidad. Bien. En este proceso de acercarnos al texto bíblico, permítame comparto estas diapositivas. En este proceso de acercarnos al texto bíblico, hermanos, alguna vez estuve en un seminario, con un seminario de la Sociedad Bíblica con un biblista holandés, Marlon Wynette, o de ascendencia holandesa, Marlon Wynette. Y él nos decía, el mejor ejemplo que tengo yo para conocer la Biblia lo tienen ustedes los colombianos. Y wow, ¿cómo será? Y él decía, la cebolla.
Es la mejor manera, la cebolla. Entonces, él decía, la manera de entender la Biblia es por capas, por secciones. Ir destapando una capa, otra capa, otra capa, hasta que lleguemos al centro y entonces entendamos qué es lo que realmente están diciendo. En los versículos que les presentaba antes, que son un poquito problemáticos para algunos en su interpretación, no hay ningún problema. El problema es que si empezamos a quitarle las capitas, llegará el momento en que entenderemos realmente qué es lo que Dios nos quiso decir. A eso, mi hermano, a esas capas, hermanos, es lo que conocemos como contexto. Eso es lo que conocemos como contexto. Así que, mis hermanos, la manera de hacer acercamiento al texto, acercamiento a la Biblia, hermanos, es justamente, hermanos, mirando sus contextos. A eso se refiere. El versículo de 1 Corintios donde dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más miserables de todos los hombres, mi hermano, se resuelve sencillamente leyendo unos versículos atrás y quizá unos versículos adelante y el asunto queda claro. No somos miserables. Es una suposición, es una tesis que está planteando Pablo. Y habla de la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos y nosotros en esta vida solo esperamos en Cristo, pues estaríamos en la más horrible desgracia. Pero como Cristo sí resucitó, entonces ahí es donde comienza la Biblia a tener otra orientación. Y por eso, mis hermanos, vamos a mirar entonces a partir de ahora, hermanos, la necesidad de mirar el contexto. Ahora, mis hermanos, hagamos algo. Vamos a hacer algo con los hermanos que hicieron la tarea. Yo quiero pedirles a los hermanos que escogieron tantos versículos, reduzcan esos cantidad de versículos y si es necesario, háganlo otra vez, pero traten de que sea un solo versículo. Traten de hacerlo. No es necesario que seamos tan amplios, porque al hacer tan amplio se nos va a dificultar. Nos vamos a ver enfrentados a una exposición demasiado compleja que todavía no tenemos quizá la destreza para poderla abordar. No digo que más adelante lo logremos. Pasa como cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta. Al principio, al menos en mi caso, alguien corrió atrás mío mientras yo iba aprendiendo cómo a controlar y todo eso. Y bueno, luego aprendí un poquitico y no lograba coordinar los pedales y luego me di unos golpes increíbles en los huesos de mis piernas porque pedaleaba equivocadamente y se venía y ¡pum! Muchas veces intenté no volver a hacer. Bueno, al fin. Así que, hermanos, por ahora yo les pediría de una manera, pues, todavía vamos un poquito despacio. Los que hicieron un capítulo así todo peligroso, todo grandote, no se preocupen. Pero en la lectura que hagan estos días, hermano, elijan uno. Bueno, el que Dios les dijo, el que Dios les puso. Lástima que no estemos juntos para que hubiéramos hecho algo juntos. Pero el que Dios les enganchó en el corazón, ese versículo, yo no puedo creer que le haya enganchado tantos. No es posible. Yo creo que hubo uno entre todos que fue el que le enganchó Dios en su corazón y por esa causa usted se encantó con ese pasaje y gloria a Dios por eso. Entonces, ese versículo que el Señor le enganchó en su corazón, mis hermanos, es el que yo quiero invitarle para que usted, hermano, comience a trabajar. Y por favor, crea que es el Señor el que le está hablando. Porque Dios habla por medio de su palabra. Dios no tiene que mandarle razones a usted con nadie. Sería terrible, mis hermanos amados, que el Señor tuviera que mandarle razones a alguien. Entonces, los que hicieron un trabajo tan grandote, no, reduzcan, hermanos, al menos a un versículo o dos. No hay problema, yo no tengo reparo en eso.
mi temor es que al ser tan amplio no seamos capaces. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un ejercicio que desde ya tarea. No crea que se me iban a ir sin tareas. Vamos a hacer un ejercicio que se nos va a convertir en nuestra tarea. ¿En qué consiste la tarea? Bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar los contextos. Permítanme comparto nuevamente las diapositivas para que a ustedes les quede más sencillo. Bien, estamos viendo entonces que el acercamiento por contextos. El primer contexto y el más sencillo se conoce como contexto cercano. Ese es el primer contexto. Algunos escritores lo llaman contexto inmediato. Algunos, otros no. ¿En qué consiste el contexto cercano o contexto inmediato? Bueno, como aquí se lo describo. Se conoce así, hermanos, a los versículos que preceden y que suceden, o que están antes y después, al texto que es objeto de nuestro estudio. Y lo que hacen estos versículos sencillamente es darle contexto, realmente darle contexto al texto, donde puede sonar redundante. Darle contexto a donde se encuentra el versículo. Yo coloco aquí efecto camaleón. ¿Qué sucede? Todos los idiomas del mundo, sin excepción, todos los idiomas del mundo tienen esta característica. Y es que las palabras significan, aunque tienen una carga semántica propia, eso es indiscutible, cada palabra tiene una carga semántica que le pertenece, que es suya, que nace con quitar. Sin embargo, cuando está en una oración, esa palabra adopta significado de acuerdo a la oración donde está. A eso es lo que yo llamo efecto camaleón. A ver si coloqué un ejemplo. Si le quieren un ejemplo. Por ejemplo, la palabra pila. Es muy probable que a ustedes ahí en Valledupar, pila sea un montón. Una pila de arena, una pila de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entre el diálogo de ustedes me parece que es algo normal allá en la costa norte colombiana. Sin embargo, la misma palabra pila, si venimos un poco al interior, entonces puede significar una alberca, la pila del agua, o puede significar una batería, la pila del reloj. La misma palabra. Entonces, hermano, qué gran problema tendremos nosotros para saber cuándo la palabra pila significa un montón, o significa una batería, o significa una alberca. ¿En qué se parece un montón de algo a una alberca, a una batería? ¿En qué se parece? La única forma es que coinciden bajo el rótulo de la palabra pila. Ahora, si vamos un poquito al altiplano cundiboyacense, resulta que en su forma de hablar las personas de esos lugares, la palabra pila tiene otro significado. Por ejemplo, es una persona inteligente. Es que esa china sí es pila. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, entonces, que la carga semántica, logramos saber a qué se está refiriendo cuando se dice pila, es justamente porque estamos mirando lo que hay a su alrededor, y entonces cuando ya miramos lo que hay a su alrededor, podemos saber a qué se está refiriendo. Hermanos, cuando estudiamos la Biblia, no solamente cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, lo primero que se debe hacer es buscarle el contexto inmediato. Y es mirar los versículos que están alrededor, los versículos que están adelante y los versículos que están después. Eso nos ayuda a resolver, hermano, la primera norma de interpretación, buscarle contexto. Es lo primero. Ahora, yo aquí se lo coloco de una manera más sencilla. Lo coloco de una manera así como en términos de plastilina. Y llamamos contexto cercano a los versículos que le preceden o que suceden al texto objeto.
Yo a veces uso de colocar 5 versículos atrás y 5 después. De tal manera que el texto que Dios me permitió a mí, con el cual me habló, quede ensanduchado entre los 5 posteriores y los 5 que le preceden. Ahí queda ensanduchado. Pero lo que me permite es que esos versículos que están al lado y lado significan el contexto semántico de ese versículo que me está hablando. Pongamos este ejemplo. Leíamos ahorita 1 Corintios 15, 19, que textualmente dice: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nadie espera encontrar el texto. Pero si leemos 5 versículos atrás, 5 versículos adelante, la cosa nos va a cambiar. Hagamos el ejercicio. Permítanme, les comparto yo la Biblia, hermano, acá a ustedes, y vamos a mirar 1 Corintios 15, 19. Bien, voy a compartir el texto y lo vamos a mirar. Bien, este es nuestro texto de análisis. Y lo tenemos subrayado de verde. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. ¿Qué le estoy proponiendo? Vamos 5 versículos atrás. Eso es el 14. Entonces vamos a leer el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Entonces ahora ya sé de qué viene hablando. Ya sé por qué el apóstol Pablo utiliza el verso 19 pues de una forma diferente. Pero leamos los 5 versículos después. Pero ahora, ya lo tenemos acá para que se vea. Pero ahora, Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad y todo dominio. Bien. Ahora ya el versículo nos resultó claro. Ya no nos significa un trauma, ya no nos significa un problema, porque ya sabemos de qué está hablando. Claro, es que Pablo viene hablando planteando una hipótesis, porque hay algunos que no creen en la resurrección. Entonces, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y resulta que el evangelio está apoyado mucho, la predicación evangélica está muy apoyada en la resurrección de los muertos. Entonces, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo? Estamos graves, estamos mal. Entonces, por eso no tiene ni sentido que seamos evangélicos. No tiene ni sentido. Eso si Cristo no hubiera resucitado. No perdamos de vista la condición. Si Cristo no resucitara. Pero como Cristo sí resucitó, entonces sucede todo lo contrario. No somos los más dignos de lástima. Por pura misericordia de Él, somos los más privilegiados. Y tenemos las mayores cantidades de bendiciones porque Cristo sí resucitó. Para eso nos sirve el contexto cercano. Mis hermanos, para eso. Para lograr saber, hermanos, y para poder descubrir, hermanos, de qué está hablando el texto. Bien, entonces, antes de que vengan las preguntas, voy a definir la tarea. Ya ustedes buscaron un versículo con el cual consideran que Dios les habló. No pierdan de vista lo que quiso decir para ustedes el versículo. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. Manténganlo. Pero entonces, la tarea consiste en el versículo que ustedes eligieron. Vamos a mirar
la aplicación del contexto cercano. Leamos 5 versículos atrás y luego veamos 5 versículos adelante y redactemos 2 líneas, no más, 2 líneas, donde diga, este versículo dice esto porque viene hablando de tal cosa. Y entonces dice, ya. No diga lo que Dios le dijo a usted. No, no lo diga. No, no me interesa todavía saberlo. Ya le diré cuando lo diga. Por ahora simplemente, mis hermanos, lean el versículo elegido, 5 versículos antes, 5 versículos después, y traten de entender por qué Dios dijo lo que dijo. Traten de entenderlo. Sencillamente eso. Y en 2 líneas. No se pongan a hacer enciclopedias, que ni ustedes ni yo tengo tiempo para leer todo eso. Y a través de nuestra hermana Lilian, pues me lo hacen llegar, hermanos, que si Dios permite, el próximo 23 de abril será, según la programación que la hermana Lilian me pasó, será el próximo encuentro con ustedes, el Día del Idioma, entre otras cosas. Bueno, preguntas para finalizar. Una pregunta. Hermano Carlos, Dios le bendiga. Amén, sí, señor. Quiero aportar algo sobre lo que usted menciona del contexto. Sí, señor. Hace poco estaba leyendo 2 de Corintios capítulo 4 y llegué al versículo 18 que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Resulta que yo me hice la pregunta, bueno, ¿cuáles son las cosas que no se ven de las que viene hablando el apóstol? Y me leí el capítulo completo y no encontré la respuesta. Entonces me puse a meditar y recordé que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos ni versículos. Y como ese es el último versículo de ese capítulo, dije, voy a leer el siguiente. Y en el siguiente versículo está la respuesta, porque dice que habla de nuestra habitación celestial, la morada que tenemos en el cielo. Esas son las cosas que no se ven. Entonces, a veces, como los capítulos están organizados de cierta manera, perdemos el contexto que puede estar en el siguiente capítulo. Ese es el aporte, hermano Carlos. Hermano, muchas gracias, hermano Jorge. Eso sucede, esos son características. Y el hermano explica muy bien. Como la Biblia no fue escrita por versículos ni por capítulos, entonces las divisiones a veces nos causan un poquito de conflicto. Pero tengamos tranquilidad de pasar a otro capítulo sin problema. Gracias, hermano Jorge, por su apreciación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, hermano Samuel tiene la mano levantada. Sí, Ok, gracias. La pregunta es, a veces uno, bueno, no sé, yo creo que cada persona tiene a veces sus propios métodos, sus propias cosas, inclusive como una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Un ritual sería. A veces uno tiene un sermón por ahí dándole vueltas en la cabeza, un versículo. A mí me ha ocurrido que a Hermano veces, Samuel, dígame, aterriza el término. Dios me está hablando por ese versículo. eso, muy bien. No tenga O Dios le miedo, habla, hermano, no tenga miedo. Que si es Dios un le habla a versículo, uno. esta palabra. Amén. Inclusive a veces me ocurre, no le digo que siempre, voy a ser pretencioso aquí, que me sueño con parte del mensaje, me parece bastante bonito. Sin embargo, a veces me toca sentarme a estudiar, a buscar, y entonces a veces, no sé, me da como la impresión, he tenido la tentación de llamar a la persona que me ha dicho que predique para decirle, no tengo un mensaje. No sé si que nos volvemos muy espiritualizantes o qué, pero a veces toca rebuscarlo así. Yo creo Leyendo que, ahí. hermano Samuel, a usted y a todos, yo les animo, hermanos. Vea, de pronto es que somos sinceros, más bien. Hermano, de verdad, no tengo nada que hablarle a la iglesia. Yo no. Como Carlos, no tengo. Además, la iglesia, lo que hablamos al principio, la iglesia no me quiere escuchar a mí. No, hermano, vea, ahorita estamos saturados de conferencias. No sé cuántos profesionales habrán acá, pero la hermana Lilian, según tengo entendido que es docente, viven aburridos, hartos de conferencias, de capacitación, de teoría, de postulado, de diapositivas, de una cosa y otra. Hartos. Y llegar a la iglesia y escuchar otro postulado. No. Yo quiero escuchar palabra.
que me sane, que me libere. Esa es la palabra. Por eso, hermano Samuel y hermanos, cuando Dios le engancha un versículo y le da vueltas en la cabeza, no se asuste, siéntese o arrodíllese, hermano, como usted quiera. Señor, ¿qué me quiere decir? Y cuando Dios le hable, entonces vaya a la Biblia y comience a mirar bien cómo está el versículo, en qué contexto está, síguelo aplicándoselo, y cuando usted lo viva, entonces tiene un sermón para predicar. Pero eso lo hablaremos como en octubre, hermano. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat del hermano Celiar. Dice, ¿la palabra se puede interpretar a través de la oración y la meditación? Yo no diría que a través de, yo digo que es necesario que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es necesario que el Espíritu Santo, hermano, esté ahí en la interpretación del texto bíblico. Es necesario. La reflexión tiene que hacerse, la reflexión es humana, tiene que hacerse, pero esa meditación o reflexión debe ser guiada absolutamente por la injerencia del Espíritu Santo, y eso es mediante una comunicación también continua con el Señor, en oración, en meditación, en estudio bíblico. Es importante eso, mis hermanos.